Hola, mi nombre es Dulce María Rodríguez y Ángel Bravo, estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad del Valle de México. En esta ocasión vamos a estar hablando del caso de Gypsy Rose desde una postura objetiva y psicológica basado en evidencias, donde trataremos de analizar los posibles perfiles psicológicos de los actores. Como antecedentes históricos y cronológicos, tenemos a Claudine Blanchard, alias Didi. Nació el 3 de mayo de 67 en la ciudad de Springfield. Su madre tenía una vida bastante conflictiva. Además de tener problemas con el dinero, su padre era quien debía resolver todos los estragos causados por el comportamiento de la madre, e incluso debió rescatarla de la comisaría más de una vez. A los 14 años sus padres se divorciaron. En esa etapa sus familiares mencionaban que se volvió mentirosa, caprichosa y manipuladora. Ya contaba con 2 antecedentes criminales, por robo y fraude por emitir cheques falsos a nombre de sus familiares. Claudine se casó a los 24 años, luego de haber estudiado enfermería. En el 91 quedó embarazada y al poco tiempo se divorció de su esposo Ron. Tuvo su única hija Gypsy Rose. Posteriormente se mudó con su padre, pero empezó a tener problemas al intentar envenenar a su madrastra, lo que provocó que se mudara nuevamente, pero ahora con su madre. Sin embargo, al poco tiempo, su madre empezó a enfermar gravemente y murió a los 59 años. Su familia la culpó por la falta de cuidados y porque no la alimentaba correctamente, lo que provocó que nuevamente se mudara con su única hija a Luisiana. Claudine recibía ayuda de gobierno por los programas sociales para niños enfermos. De esta forma pudo mantener su vida económica activa. De igual manera recibía apoyos de la ONG, vivía en casas sociales y recibía donaciones de la comunidad, adicional a la manutención que pagaba su ex esposo de $500. Posteriormente logró conseguir recursos para adquirir una casa en Missouri debido al huracán Katrina, de la cual fueron víctimas junto con otras miles de personas, utilizando como argumento las múltiples enfermedades que decía tener su hija, como cáncer, distrofia muscular, epilepsia, retraso mental, etc. De esta forma fue como consiguió fondos y apoyos a través de varias ONG para la construcción de su nueva casa. En esta etapa cambiaría el nombre a Didi Blanchard, al ser prófuga de la justicia por falsificación de cheques en Luisiana, evadiendo de esta forma la ley de otro estado para tener una nueva vida. Didi tenía a su hija sometida en su casa sin otorgarle educación básica y mucho menos tenía el interés de llevarla a una escuela para niños especiales, debido a que las enfermedades que decía tener eran completamente falsas, ya que inventaba una cantidad de enfermedades a su hija que no eran verdad. De igual forma mentía en la edad de su hija. La vestía como una niña para que pareciera que tenía 14 años, cuando en realidad ya tenía 19 en esa época. Llegó a provocar daños físicos en su hija al amarrarla a su cama. Llegó a tapar las ventanas para que nadie viera lo que ocurría dentro de su casa. Privaba a la hija de tener relaciones con el mundo exterior y con otras personas, y únicamente con una vecina, y siempre era supervisada por la madre. De igual forma, incitaba a la hija a realizar actos de robo en tiendas departamentales. Falsificaba recetas médicas para conseguir los suministros que le administraba su hija. En varias ocasiones le administraba sedantes con efectos anestésicos para que no pudiera realizar comentarios ante las autoridades. En otras ocasiones administraba medicamentos sublinguales que tenían efectos secundarios para que salivara en exceso, haciéndola parecer con algún tipo de enfermedad de retraso mental. En una ocasión, sobornó a un abogado para que pudiera emitir un documento en el que le otorgaba el poder y control absoluto de su hija, al declarar que tenía retraso mental en caso de que Gypsy quisiera huir de la casa. La policía la regresaría de inmediato con su madre, argumentando que no tenía las capacidades cognitivas para su propia dependencia. En todas las entrevistas, la madre la tomaba de la mano y le daba un apretón cuando no quería que mencionara algún dato que la comprometiera, así demostrando dominio hacia su hija. Antecedentes. Gypsy Rose nació el 27 de julio del 91, sin la figura paterna, teniendo como única cuidadora a su madre Didi. Pasó gran parte de su infancia y adolescencia en silla de ruedas, aislada de las relaciones sociales. La única educación que tenía era impartida en casa por su madre. Tenía una sonda donde se alimentaba y consumía una gran cantidad excesiva de fármacos que le administraba su madre, volviéndose dependiente. Gypsy visitó más de 100 veces el hospital entre 2005 y 2014.
Tuvo varias cirugías, entre ellas de la vista, glándulas salivales, gastronomía y muchas otras más. El médico pediatra Bernardo pudo notar que Gypsy estaba muy bien de su condición médica. Notó que no tenía distrofia muscular, que podía caminar y sostenerse correctamente, contrario a lo que la madre describía. Sin embargo, el médico no pudo hacer mucho por falta de pruebas y evidencias contundentes. Hechos relevantes: Gypsy Rose. Utilizaba silla de ruedas, sin embargo ella era consciente que podía caminar. Tenía una vida solitaria, no confiaba en nadie, por el temor a represalias de su madre. Descubrió su verdadera edad cuando tenía 19 años, a pesar de que su madre le decía que tenía 14. Su primer acercamiento con el mundo social fue cuando abrió a escondidas de su madre la cuenta de Facebook, donde conoció a Nicholas Godejohn, con quien mantuvo una relación sentimental por 3 años, a quien manipuló para asesinar a su madre. Antecedentes: Nicholas Godejohn. Nació en 1990 en Wisconsin. Conoció a Gypsy por Facebook en el 2013 y asesinó a la mamá de Gypsy en el 2015 por estar enamorado de Gypsy. Mencionaba que tenía diferentes personalidades múltiples, sin embargo, no se corroboró por parte de los psicólogos del jurado. Después de asesinar a la madre, quiso tener relaciones con el cadáver, sin embargo, Gypsy no quiso y prefirió que la matara a ella. Basados en los hechos descritos, analizando las conductas y comportamientos de los actores, podemos describir mediante el DSM-5 algunos síntomas que nos pueden orientar a describir los trastornos que desarrollaron y las posibles causas de sus comportamientos. La madre mostraba conductas y rasgos característicos de cleptómana, trastorno facticio, trastorno de la personalidad histriónico, mitómana, manipuladora y controladora, por lo cual se podía comprender sus conductas y comportamientos. A pesar de que la hija Gypsy fue víctima de abuso infantil y actuara en consecuencia de su situación en la que se encontraba, en alguna etapa de su adolescencia fue consciente de sus hechos y logró aprender los patrones de conducta de su madre, manipulando a su novio, quien también tenía una enfermedad como el autismo, trastorno de la personalidad antisocial y síndrome de atención. Gypsy, al ser fuertemente influenciada por su madre, logró aprender los mismos comportamientos, tanto así que a pesar de que se encontraba en la cárcel, seguía mintiendo, manipulando y estafando a sus conocidos. Por lo tanto, podemos concluir que una etapa importante de las consecuencias de Gypsy se debe al entorno y la educación en la que se encontraba en su niñez y adolescencia.